Buenas noches, soy Percibite Salvatierra y estamos en el episodio 237 de Libertad bajo palabra. Seguimos en este periplo internacional con grandes autores y esta noche nos acompaña el venezolano Arturo Gutiérrez Plaza, a quien le damos la bienvenida. Hola Arturo, adelante. Buenas noches, Percy. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran placer estar hoy acá en tu programa. Muy bien, entonces vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es que te sentiste llamado o vinculado a la poesía, siendo que tu instrucción universitaria se cifró en un primer momento, ¿no?, en las ciencias computacionales, lo cual es la informática o la ingeniería de sistemas? Entonces, coméntanos, a ver, tu vínculo inicial. Bueno, el vínculo inicial con la poesía, con la literatura en general y con la poesía en particular, eh, lo tengo desde muy joven, ¿no? Realmente desde antes de tener alguna idea de qué estudiar o qué no estudiar. No tenía que ver propiamente con esa vocación, no tenía propiamente que ver con una disciplina de estudio específica, ¿no? Eh, cuando, cuando me correspondió, pues, buscar opciones universitarias, en realidad me gustaban muchas disciplinas, tanto de las ciencias como de las humanidades, aparte de la literatura, la música en particular, y, y en el campo de las ciencias, pues, también me gustaba la matemática y la filosofía, por otro lado, en fin. Uno a los 17 años no sabe muy bien a dónde va. Y a esa edad yo, pues, opté en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela por el ingreso. Uno cuando ingresa no tiene una profesión definida. Es decir, en resumen, estaba bastante perdido acerca de qué estudiar. Me recuerdo que al entrar a la universidad me pusieron un psicólogo en la dirección de orientación para hasta saber en qué podía estudiar uno. Y entre las opciones que había en esa universidad no había, no existía letras. Yo era bueno en ciencias también y me gustaba. Y yo realmente, mi primera idea, por también era melómano, y yo empecé a escribir vinculado con amigos. Estudié en un colegio donde la música era muy importante y todos estos amigos eran músicos y teníamos una banda de rock y yo les que hacía las letras. Pero yo lo que quería hacer era ingeniero de sonido. Y entonces entré a esta universidad con la idea de ser ingeniero de sonido. No existía la ingeniería de sonido, sino ingeniería electrónica. Pero como te digo, estaba dentro de esa, buscando opciones, y cuando tuve con este pasante de psicología con el que me correspondió, al que me asignaron para darme alguna orientación, viendo los pensum de las distintas carreras, me llamó la atención esto de ingeniería de computación, de lo cual no sabía nada, porque me llamaba la atención ver en el pensum, había una cantidad de materias que era lenguajes, es decir, diseño de lenguajes, ¿no? Es decir, todo el tema del abstracto, de lo que es la computación ya no. Codificación, esas cosas, el lenguaje no Exacto, binario. claro, pero todo el tema todo lo que era la creación de lenguajes, compiladores, todas estas cosas me llamaron la atención. Y en la realidad, bueno, una carrera que hice, pero en paralelo, durante toda la carrera en computación, estuve también en talleres literarios y estuve también estudiando literatura en la misma universidad, en áreas que se llamaban de estudios generales, y tuve una realmente excelente, excelentes oportunidades con extraordinarios profesores. eh, y participé desde que entré en talleres literarios que había en la universidad. Entonces, yo diría que hubo una formación en paralelo. Tanto así, tan importante fue esa formación en paralelo, que después de que que me gradué de computación, hice el examen de admisión para estudiar una maestría en literatura latinoamericana,
y pasé sin problemas esos exámenes y hice luego una maestría en literatura latinoamericana. Entonces, el modus vivendi en ese momento se convirtió en la computación, de eso vivía mientras estudiaba literatura formalmente ya como una maestría, ¿no? Y con el tiempo, pues bueno, yo ya cuando me preguntan sobre esto, digo, bueno, sí, fui ingeniero en computación en otra vida, porque realmente fue en otra vida. Ya yo no, yo soy casi un analfabeta, casi un analfabeta informático ya hoy en día, ¿no? Yo no podría ni programar, ya se me olvidó cómo se programa. Este, pero a la vez no deja de, creo que fue una formación muy importante en términos generales que tiene incidencias en la manera de pensar el lenguaje en general y la poesía en particular, ¿no? Aunque suene esto muy extraño, pero es que alguien que está diseñando lenguajes está pensando pues en estructuras también, estructuras verbales, sí, en estructuras con las que se conforma el lenguaje, ¿no? Sí, eso veo, eso veo. Mira, ¿sabes qué pasa? A Sí, ver, debe haber alguna relación entre, entre esta vocación literaria y esta experiencia, digamos, científica en tu propia disposición hacia el verbo y hacia la palabra, porque se ha admirado mucho en tus críticos, ¿no? Quizás también algunos dejándose llevar por los estereotipos del trópico, ¿no? Como que la literatura venezolana debe ser exuberante o barroca, ¿no? Con una verbosidad que no corresponde. El propio Courtois, que hace el prólogo de tu antología muy personal, El Cangrejo Ermitaño, subraya eh, esta característica. Quizás eh, esa precisión, esa búsqueda de la contención, de la concisión, casi a contracorriente, como te digo, de los estereotipos, tenga que ver, ¿no? ¿Qué quizás piensas de ello? hay algo de eso. Fíjate que también es curioso que mencionas a Rafael Courtois, que hizo muy generosamente ese prólogo. Rafael es ingeniero químico, también en su otra vida. Es decir, que también hay una estructura de pensamiento que familiarizada con el pensamiento científico, de la cual se nutre su pensamiento poético, que es lo fundamental en su vida, como en mi caso. Y en relación con el otro que dice que un estereotipo, un cliché, sí, ciertamente, y lo veo más en ese sentido que dices, porque Venezuela, el Caribe, el trópico, en la realidad también es ajena a eso, porque si piensas en un poeta como Rafael Cadena, que acaba de ganar el Cervantes este año, el año pasado, no, este año, eh, bueno, poesía que no tiene nada que ver Sí, con esa exuberancia, ¿no? Todo lo contrario, o Eugenio Montejo, tampoco es un poeta barroco en lo más mínimo, ¿no? Hay ejemplos y contraejemplos, ¿no? siempre hay Pero sí, singularidades, claro. Hasta en Cuba hay algunos que claro, dicen que es la cuna, ¿no? De lo barroco y de Sama Lima, pero hay exacto. también algunos personajes que optan por ser más contenidos, como puede ser que haya un danés o alguno que uno imagina, ¿no? De un estereotipo más circunspecto y que es un desmesurado, ¿no? Así Incluso la es. propia poesía de los vikingos tenía pues una concatenación de imágenes que uno las ve de ahora y dice, qué cabeza que tenían, ¿no? Otros sentires. La Sí. poesía tiene precisamente esa riqueza, ¿no? Como decía, bajo esos estereotipos, tu poesía es disruptiva, pero aún dentro de tu generación hay una disruptividad que la vamos a ahondar, pero me dio mucha curiosidad esa vinculación que hice, que tenías con el rock, ¿no? Y quisiera saber qué tipo de rock es el que prefería la gente con la que tú estabas en esa banda, ¿no? Porque tú eres del año 60 y tantos, o sea, estamos hablando del inicio de los 80, ¿no? Hablando de ese rock, también puede ser que haya alguna vinculación con tu obra, ¿no? Que creo que de los 60 en adelante, ya pues a qué poeta, a qué gente no le gusta algo de rock, ¿no? Quizás ahora menos, pero hasta fines del siglo pasado el rock pues era una cosa casi hegemónica, ¿no? Por la rebeldía, por cuántas cosas. Cuéntanos. Sí, y bueno, y dentro del rock, en mi caso en particular, yo tenía y mis amigos con los que
pues, tan cerca tantos años en estas cosas, una, una acercamiento especialmente a lo que se llamó en esa época el rock sinfónico. Yo estoy hablando de los años 70. Yo nací en el 62, es decir, cuando tenía adolescente. 15 años, 16 años, 17 años, ¿no? Es decir, en los 70 y pico, y los grupos, como digo, el rock sinfónico en particular, este grupo para mí que en ese momento era como de cabecera. Me gustaba mucho este tipo de rock donde también había músicos con una formación académica que iban al rock. Un grupo como Emerson, Lake and Palmer, como Emerson, Lake and Claro. Palmer, como Yes, ¿no? Está Rick Wakeman, bueno, obviamente Mahavishnu, puede ser. Mahavishnu, que en estos días justamente, en estos días estaba escuchando, desde hacía tiempo que no escuchaba Mahavishnu, y estuve un día entero escuchando a John Claro. McLaughlin, bueno, grupos como Pink Floyd, obviamente, como Genesis, como Led Zeppelin, pero básicamente para mí lo más cercano eran, los que más me interesaban eran Emerson, Lake and Palmer y Jazz y Pink Floyd, diría yo, y Genesis. El primer Genesis, el Genesis de Peter Gabriel, ¿no? Este, eh, por ese lado, yo soy más de ese rock que del heavy metal o otras modalidades. Y por supuesto, los antecedentes de todo esto, ¿no? Los Beatles, que claro, ya los Beatles cuando ya mi la edad ya no existían, pero los Beatles siempre estuvieron allí, Rolling Stones, ¿no? Sí. Bueno, bien, lo de los Stones, ellos son un poco más ruidosos, pero todo lo demás Ya, es claro. un sonido muy puro. Mira, Sí, entonces sí, por sí. ahí también esa Sí, determinación, por la pulcritud, por una cosa que aún cuando se van por la desmesura, ¿no? En algunos casos, siempre están bajo un marco de una estricta sujeción formal, ¿no? De un dominio formal muy intenso. Muy bien, muy bien. Ahora, me parece dentro de esas... muy interesante estas asociaciones que estás proponiendo, porque nunca lo había pensado en esos términos, pero realmente ese tipo de rock, que realmente es el que ha estado más cercano a mi vida, tiene vinculaciones con esa poesía, como bien dices, ¿no? Y en efecto, Rolling Stones sería un grupo que escuché muchísimo menos. Algunas piezas obvias clásicas de ellos, pero nada que ver, nada que ver en intensidad para mí, en cuanto a cercanía para mí, que estos otros que te mencioné. Claro, es una... Yo en realidad siempre le estoy dando vueltas al tema del rock, porque veo, o sea, casi todos los poetas, ¿no? Salvo muy raras excepciones, no tienen alguna vinculación. Es que como el rock se hizo un fenómeno tan grande, como lo sabemos, ¿no? A partir de los años 60, entonces ya le ha ido marcando a mucha gente parte de su vida, ¿no? O sea, si uno tiene que coger un soundtrack, una persona cualquiera va a tener hasta, digamos, nacida, como te digo, hasta los años 90, no va a tener cualquier cantidad de rock. Ahora ya, pues imagínate a un poeta, más, ¿no? Incluso a veces me da la onda de que muchos poetas hacen poesía porque no tienen paciencia o tolerancia para bregar con un conjunto de rock, ¿no? Entonces, no sé, de repente podría ser hasta tu propio caso. Tú solo mandas en tu grupo ahí, es algo personal en tu escritura, ¿no? Sí, esto fue interesante porque realmente yo quisiera haber sido músico, pero No te creo, claro. no tenía talento para estudiar guitarra, estudié flauta y tocaba algo, pero nada que ver. Yo sabía que por ahí no iba a llegar a ningún lado. Eh, y yo escribía y compartía esos escritos con un amigo que era el pianista del grupo, que era extraordinario, de un oído en absoluto, un gran pianista, un gran tecladista. Y fue de ese diálogo con él, que de ahí nació la banda, pero yo era como en el caso de Elton John, Bernie Taupin, el que hace las letras, ¿no? Que nadie Claro. conoce. Yo era el que hacía las letras de la banda. Sí. Ahora, y en ese contexto, para ti primaba, bueno, acá tienes esta influencia ya, pues prácticamente todos los grupos que he mencionado son británicos, ¿no? Sí. Y te digo, pero y la cuestión de la poesía latinoamericana,
ya había un acceso a diferentes autores. Por supuesto, no había la facilidad de ahora, o estaba circunscrito a la tradición de Venezuela o a las tradiciones que predominaban en Venezuela. ¿Cómo era tu primer horizonte poético con la dispersión de autores que tenías a la mano? A ver, coméntanos, Arturo. Bueno, fíjate, en esa Venezuela de esa época, cuando yo me empezó a interesar y a formar en el campo de la poesía, realmente uno tenía acceso a la poesía de América Latina y del mundo en general, bueno, a través de muchas librerías y mucha información que en revistas, en fin. Yo siempre estuve muy interesado por la poesía, no solo venezolana, sino hispanoamericana en general. Por ejemplo, para hablar del caso del Perú, bueno, una de las lecturas fundamentales desde muy joven para mí, que fue una marca desde la primera vez, fue Vallejo, ¿no? Es decir, para mí el poema que abre Los Heraldos Negros, bueno, ultra conocido, Los Heraldos Negros, yo tenía, no sé, 15 años, 16 años cuando leí ese poema y realmente uno no puedo no recordar ese momento, ¿no? Mucho más adelante, por ejemplo, recuerdo las primeras lecturas de Antonio Cisneros, que eran poco conocidos en esa época, no era muy conocido todavía en Venezuela, estoy hablando también todavía de los años, eh, comienzo de los 80 quizás. Pero bueno, el mapa de Hispanoamérica lo tenía desde joven, me interesaba mucho pues, lo que estaba pasando no solo en Venezuela, obviamente en Venezuela también, pero lo que quiero decir es que mi formación como lector de poesía no es exclusivamente la de leer los poetas venezolanos, que sí, por supuesto, Eugenio Montejo fue un poeta para mí y muy importante, fue muy cercano en todo sentido, es decir, como amigo, y su poesía me interesó. De hecho, en esa maestría de literatura latinoamericana que hice la primera tesis que se hizo sobre Eugenio Montejo y después, bueno, muchas cosas. O un poeta como Juan Sánchez Peláez, no sé si lo conoce, lo ha oído nombrar, un poeta de la familia de la poesía surrealista latinoamericana, muy importante, muy menos conocido de lo debido en América Latina, pero muy central en Venezuela. O un Rafael Cadenas, como he dicho antes, en cuanto a lo venezolano, pero se podría nombrar de Por cada aún, país, de cada país de América Latina, poetas que me interesaban, así que leía a José Emilio Pacheco, que a quien conocí, tuve la fortuna de conocer luego y tener alguna amistad con él en años 80, no, ya 90. Casualmente, esas conversaciones resultó que descubrimos que cumplimos años el mismo día, el 30 de junio. Entonces me escribió una dedicatoria en un libro muy bella. El libro se llama El silencio de la luna, con el que él ganó el premio en el año 96, si mal no estoy, el premio José Asunción Silva en Colombia, que fue donde coincidí con él. Y la dedicatoria dice así: para Arturo Gutiérrez Plaza, con un abrazo fraternal, aunque debería ser paternal, al único coetáneo que tengo, pues no conozco a otro poeta que haya nacido como yo el 30 de junio. Entonces, algo así dice la dedicatoria. Entonces, bueno, te estoy dando ejemplos variados en América, en el continente, de amigos poetas y poetas que me han interesado. o sea, sí me es bueno que lo puntualices, digamos, esa tendencia plural, porque, claro, todos los poetas buscan una dispersión mayor a la de sus propias tradiciones, pero a veces se circunscriben mucho a las controversias que hay en el entorno nacional, ¿no? Cuando te iba a preguntar el techo de la ballena, por ejemplo, ¿no? O sea, si había sido algo relevante o habías estado, digamos, en una posición discordante o realmente no te interesaba. Uno tiene derecho a tener su propia, digamos, disposición hacia autores sin importar lo que crea la crítica o el establishment literario, ¿no? Entonces, Bueno, a ver, sobre ese tema, bueno, tú mencionas el techo de la ballena. Yo soy también muy amigo, pero muy interesado, aparte de ser muy amigo, muy interesado en la poesía de Juan Calzadilla. Yo hice el volumen de Biblioteca Ayacucho de Juan Calzadilla, lo hice yo completo. Y también es otro poeta que ha sido cercano, que también
siento que hay una familiaridad fíjate que hablando de tradiciones poéticas venezolanas, yo diría que esos que he nombrado, de algún modo siento que en de varias formas, en el trabajo que he intentado hacer yo, hay alguna vinculación, el trabajo de la ironía, en Calzadilla, de cierto humor, de la cosa cotidiana, del lenguaje despojado, es muy marcado también, eso. Y bueno, en cuanto al techo de la ballena, claro, yo soy una generación posterior al momento en que irrumpe el techo de la ballena, ¿no? Que ya es en el año 58, en ese periodo entre 50 y 60, ¿no? Pero no, siempre me interesó mucho. Me siento, excepto con Calzadilla, me siento que mi proyecto poético va por otra ruta, ¿no? Pero sí valoro mucho lo que significó el techo de la ballena y que además estuvo en sintonía con otros. Tú vas a entrevistar a Armando Romero otro día. Bueno, Nadaísmo estuvo muy Sí, vinculado con el techo de la ballena. sí, los grupos siempre cobran notoriedad con el paso del tiempo, que quizás tienen precisamente esa intención, ¿no? De visibilizarse contra alguna suerte de canon o de establishment, entonces son ahí disruptivos, ¿no? Hora Cero, por acá, los infrarrealistas en México, ¿no? Con Bolaño, con Mario Santiago. Por eso me hacía siempre llamativo ese tema, ¿no? En Venezuela dice, bueno, el techo de la ballena, ahora cuando aparece cadenas, todo lo demás por los premios y todo lo demás, ¿no? Entonces ya, digamos, tenemos ese primer horizonte. Ahora, esta revelación que dice que con José Emilio Pacheco compartías la fecha del nacimiento, ¿no? Entonces, eh, ese es el 30 de junio, marca a quienes están cifrados en el signo cáncer. Ahora, tu antología personal es el cangrejo ermitaño. ¿Tendrá que ver? No tiene nada que ver. O realmente te sientes como el cangrejo ermitaño, pues es este cangrejo que se pone las valvas de molusco, ¿no? Y las lleva en el lomo, en el dorso. A ver, Claro. cuéntanos sobre ello. Esto es muy curioso, porque bueno, esto pasa constantemente con la poesía, ¿no? Que hay cosas que están ocultas y que luego aparecen, que uno escribe sin tener conciencia y después aparecen. Fíjate que esto que me acabas de decir, por supuesto, hiciste la relación 30 de junio, signo cáncer, cangrejo. Yo nunca había hecho esa relación en lo más mínimo cuando le puse ese título a ese libro, que procede de un verso de un poema de ese libro. Y pensé más bien digamos, animal, el cangrejo ermitaño, esa rara forma de vivir, ¿no? Buscando conchas distintas de otros que ya murieron y desalojaron el espacio para poder refugiarse ahí mientras van a otro lugar, ¿no? A vivir. Y era más por ese lado, de hecho ese poema tiene más que ver ese poema tiene que ver con la circunstancia actual venezolana de la diáspora y del exilio y del tener que vivir donde se puede, donde vivió otro y como se pueda, mientras se pueda. Tiene que ver más con eso, pero curiosamente todas estas asociaciones que hiciste están sin yo saberlo, sin haberlo pensado, porque además, esto me lo dijo fue una amiga poeta, me lo hizo saber, porque yo no lo tenía presente. Esta amiga también es del signo cáncer, pero yo en una ocasión en Venezuela di una charla sobre la poesía de José Emilio Pacheco, hice referencia a varios poemas de él sobre cangrejos, pero yo nunca pensé en esto, en esos términos, como te digo, cuando hice este libro. Sin embargo, eso estaba allí, todo eso estaría operando allí, pero se fue por otro lado cuando pensé en el título y a partir de ese poema y de esa circunstancia muy particular venezolana. Pero fíjate cómo se imbrica todo, ¿no? Todo se junta, Varios ¿no? testigos, ¿no? Ahora, esto independientemente de que creamos en esas cosas, la astrología, ¿no? Que se toma Sí, como que es una pseudociencia, pero no sé, he dejado también de lado muchos escepticismos, ¿ve? Hasta casi todo es posible ahora, ¿no? Hace miles de años estaban de la mano la astronomía con la astrología y no sé, pues se habían superado a los sumerios y a toda esa gente. En vez de entrar por una zona de enredos que no corresponden, por lo menos a esta hora de la noche. En todo ujú, caso, hablábamos de la situación de Venezuela y la diáspora, el exilio. Casualmente tú hablabas de una Venezuela boyante, ¿no? Que
estaba el claro, premio Rómulo Gallegos, que galardonaba gente muy importante, sí, había eso a todo tipo de libros, de fuentes, de diversas partes del mundo. Entonces es una situación muy distante ahora de... Es más, se hablaba de una suerte de milagro económico también en Venezuela en esos años, ¿no? Por lo menos en el 70, el 80, el petróleo estaba bien, hubo una variación de infraestructura que los caracterizaba ya como un país que estaba despegando, ¿no? Hacia el primer mundo, cosa que ya en los últimos 20 años, por supuesto, se ha venido por los sí, suelos, ¿no? sí, Pero esas tristemente. diásporas, generalizado, están presentes en tu poesía desde antes que empiece, digamos, toda esta situación horrible, digamos, para el país, ¿no? Esta suerte de hecatombe del exilio, ya estaba en tu poesía, porque en el Cangrejo Ermitaño tú haces una selección de tus propios poemas, prácticamente de todos tus libros. Ahora, casualmente tú haces una selección muy personal en la que no te importan las fechas, no te importan a veces ni los propios libros, y armas un libro prácticamente autónomo, que se le dice antología porque es decir una palabra cercana, pero es como una reconstrucción de tu propia poesía, quizás cifrada en este tema que estás mencionando. Has ido hallando esos puntos en tu propia propuesta. A ver, coméntanos con mayor detalle, Arturo. Sí, esto, sí, gracias por la pregunta. De hecho, tiene el subtítulo Antología Poética porque Visor, la editorial, obligó, obligó a que Bueno, pusiera eso, ¿no? Porque realmente, realmente el libro no está armado como lo que propiamente uno entiende que es una antología, porque como bien dices, yo lo que hago es dar un ordenamiento muy particular a un conjunto de poemas de libros anteriores. eh, y en ese sentido, bueno, es una compilación de poemas de libros anteriores, pero que una antología supone otra cosa que no está acá. Es decir, el autor, el lector no tiene ninguna noticia de la procedencia de ninguno de esos poemas. En ese sentido, es un libro, digámoslo, que quiere ser orgánico y que quiere proponerse como libro, como una lectura particular de ese conjunto, con que la misma, digamos, ordenación de esos poemas propone un tipo de lectura. Está dividido el libro en una serie de secciones, en 8 secciones. Hay obviamente vasos comunicantes, pero a la vez, como digo, y esto ha sido lo que ha ocurrido, de acuerdo a lo que los lectores me han comentado, que lo que le llama la atención es la unidad de un libro donde hay poemas que yo escribí hace más de 30 años y poemas que escribí hace 3 años. Y bueno, eso lo celebro yo, porque eso no es que yo lo haya premeditado, programado de ese modo, pero sí hay un proyecto poético que ha sido consistente, ha ido creciendo en una misma dirección. Eso puede verse como una debilidad, quizá, algunos. Eh, yo, eh, eh, pues claro, cuando digo consistente y coherente en el tiempo, no quiere decir que sea, que no haya cambio de ningún tipo, pero obviamente hay otros registros que se incorporan, otras modalidades, pero en términos generales, uno siente, es decir, a mí me parece que una de las cosas más importantes con un artista en general es que tú puedas reconocer, ver, tú ves un cuadro de Picasso y sabes que es Picasso, ves a Dalí y sabes que es Dalí, o escuchas a un grupo de estos musicales que estamos escuchando y sabes que es ese grupo, ¿no? Y con un poeta que tú puedas leer un poema y decir, bueno, esto me parece que es de este poeta. Yo creo que eso te habla de que ya hay un mundo particular propio que a mí me interesa explorar eso y como digo, no es que lo haya hecho de una manera cerebral y poemas programáticos pensando en esos términos, pero se ha venido dando y este libro es una forma de mostrar eso, ¿no? Ese trabajo de conjunto en el tiempo, porque aquí estamos hablando de poemas que mi primer libro es del año 1991, yo tenía 29 años, Al margen de las hojas. exacto, Permíteme mencionar los libros para los que quizás no los tienen todos a la mano en mente, ¿no? Al margen de las hojas del año 91, principio de contabilidad del 2000, un sobre sin abrir, 2006, cuidados intensivos de 2014 y cartas de renuncia de 2020.
casi en términos de la pandemia o antes de la pandemia, antes de marzo, como No, se publicó en medio de la pandemia. Se publicó medio de la pandemia. Pero el cangrejo ermitaño es también del 2020, si no me equivoco. así es, sí, en la pandemia se Entonces, publicó. Sí, o sea que en la pandemia ya está esta vinculación o ya la venías, digamos, por ahí atisbando antes. Porque al final este libro es como que una selección de tus motivos más personales que han hallado una continuidad de 30 y tantos años, exacto, exacto. o 30 años por lo menos, ¿no? Aproximadamente. 30 años realmente, pues sí, 29 años, pero sí, el primer libro es como dices del 91 y el último, bueno, ahorita hay otro más reciente que acaba de salir, que ese no está, no lo tienes ahí, que acaba de salir en Línea Imaginaria en Ecuador, que se llama Uno en verdad hace lo que puede, que este sí es propiamente una antología. Eh, eh, Fíjate que con respecto a la pandemia, eh, hay un poema que se llama Hogar, donde está el verso este del cangrejo, que se refiere al cangrejo ermitaño, que uno lo podría leer como que también en esa situación de encierro de la pandemia. Claro, este encierro al que estaba aludiendo allí no estaba pensando en la pandemia, pero fue en tiempos de pandemia que se dio esto, ¿no? Entonces también hay algo allí misterioso, ¿no? Yo creo ¿Quieres leerlo mucho, ese poema? ¿Lo tienes a la mano? sí, como no, Léelo y vamos pensándolo al aire perfecto. para ahondar en ello. Entonces, bueno, este poema, como digo, a escuchar que el verso al que me refiero, que le da título al libro El cangrejo ermitaño, ¿no? Se llama Hogar. Vivo en esta ciudad, en este país despoblado, avergonzado por sus propios fantasmas, confinado a cuatro paredes hurañas. Vivo en cuartos vacíos, en habitaciones que a ratos se encogen, expulsando todo aquello que hasta ayer me acompañaba. Vivo en su centro como viven los moluscos, babosos e invertebrados, cordializando con la concha que los protege. Doy rondas, tanteo su superficie, hago trampas, intento horadarla, guardando la esperanza de encontrar respiraderos al otro lado. Pero soy de acá, este es mi hogar, y aunque me vaya, aunque me escape lejos, este encierro siempre será mío. Vivo como el cangrejo ermitaño, como un decápodo errante, refugiado en conchas vacías, atrapado, impenitente, confiado en la bondad de alguna ola que me arrastre o termine de ocultarme en la arena. Claro. Oye, pero qué desconcertante que realmente podría ser el poema emblemático de todos estos exiliados forzosos, ¿no? O hay una añoranza del hogar, de la patria, de todo. ¿Y ese poema de qué año es exactamente? Bueno, este poema se publica por primera vez en un libro que se llama Cartas de Renuncia, pero que salió en paralelo es decir, yo estaba ya, este libro se iba a publicar y lo que hice fue incorporar los poemas que me interesaban para Cangrejo Ermitaño, incorporando de Carta de Renuncia aquí, al Cangrejo Pero Ermitaño. Carta de Renuncia sale en el 2020, pero yo te pregunto, ¿cuándo lo escribes? ¿Un par de Sí, años antes, un año antes, sí, ahí sí. mismo? No, déjame ubicarme mentalmente. Eso yo lo escribo alrededor del 2017, 18, 2 o 3 años antes de que se publicara el Está bien, libro. pero Sí, ahora, esto, como tú dices, la poesía tiene tantas connotaciones, pero tú propiamente, no diré exilio, pero tu salida de tu país natal, no precisamente se debe a estas últimas condiciones que han forzado a tantos. O sea, tú has hecho una vida académica en el extranjero, ¿no? Entonces, coméntanos a ver si pese a esa situación prácticamente de éxito, ¿no? Literario, académico, persiste ello en tu interior como una fractura, ¿no? Si lo tomáramos como algo declarativo o testimonial,
ese poema habla pues de esa gran fractura interior de quien no tiene una vuelta a casa, ¿no? Bueno, A Suiza, sí, ¿no? Siguiendo esa línea de Cavafis, así, de Homero. claro, claro. No, bueno, yo sí me siento, vamos, sí, lo siento profundamente, ¿no? Una víctima más de la situación venezolana, que yo tengo una vida académica y estoy acá como profesor universitario. Ya yo soy un profesor ya jubilado en Venezuela. Es decir, a mí me correspondería, como a tantos profesores jubilados, ya, es decir, yo me estaría dedicado exclusivamente a hacer mi obra poética y ya me olvidaría del trabajo académico, que me interesa, es parte de mi vida, pero pues fundamentalmente lo poético es el centro de todo. Pero bueno, la realidad venezolana es que la jubilación no existe. Mi sueldo mensual son $20 al mes. Bueno, Es un país donde está absolutamente destruida las universidades públicas, es decir, no quedó nada, es así, y cuando lo digo es literal. Los programas de posgrado y los programas existen todavía, los que existen por voluntariado de los profesores que estamos en el exterior y damos clases por Zoom para que los programas no desaparezcan, las maestrías y los doctorados gratis, porque ¿qué te puede pagar el país? En fin, es una cosa inimaginable las dimensiones de la destrucción de Venezuela. Se sabe menos fuera de lo que es realmente. Bueno, yo soy víctima también de eso. Mi familia está en una diáspora. Tengo un hijo en Europa, otro aquí en Estados Unidos, el otro sí está en Caracas todavía. Yo voy y vengo. Y bueno, estoy en este momento, y mi plan de vida, pues, es estar acá un tiempo más y luego, después no sé a dónde iré. Pero por eso mismo, no sé a dónde iré porque ese país ya no existe. Este, eh, eh, yo sí me siento no deja de ser muy doloroso, digamos. No es que yo, por supuesto, mi caso no es el triste caso de tantos venezolanos que se van a Argentina, pasan, y después de ahí se tienen que ir hasta Estados Unidos, pasando por el Darién con Estados bebés. Unidos, Es decir, esa todo cosa Centroamérica. que ya es una cosa bíblica, ¿no? Ya es una cosa espantosa. Que no, ese no ha sido mi caso, por fortuna, pero sí, yo estoy en... ¿En qué? Se cortó. Hola, 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 hola. Hola. Está muy interesante la conversación de esta noche, pero se ha suspendido ahora un segundo la red. Retomamos esta conversación con Arturo Gutiérrez Plaza. Antes de esta última interrupción nos estábamos refiriendo las peculiaridades de su propio éxodo, pero vinculándolo también a esta diáspora generalizada que se da en los últimos años, lamentablemente, en Venezuela, por la pérdida que mucha gente conoce en la superficie, por las variaciones políticas, ¿no?, que alteraron a esta Venezuela boyante y rica realmente de los años en los que Arturo empezó a dedicarse a la poesía, ¿no? Los años 80, fines de los 70, todo lo demás. Prácticamente hasta fines del siglo pasado, Venezuela estaba en un orden muy positivo dentro de la región, todo eso ha variado. Y no es sorprendente porque la buena poesía tiene esta suerte de claridad visionaria, ¿no?, acerca de
de la realidad, pero uno no espera, digamos, digamos leyendo toda la ciudad a primera vista, eh, esta onda raigambre política, crítica, y que vemos que existe plenamente en lo que nos está refiriendo Arturo. Sí, ¿O siempre has tenido ese pensamiento político, digamos, soterrado a todo lo que es tu propuesta, ¿no? Que parece más intimista? A ver, sí, coméntanos esa paradoja, por lo menos. sí, sí, bueno, es interesante, gracias también por la pregunta. Realmente el tema político en mi poesía no viene a aparecer sino a partir de un libro que se publicó en el año 2014 que se llama Cuidados Intensivos. Ese título mismo, eh, que obviamente corresponde a un término, una frase médica, pues va mucho más allá y no se origina en la experiencia médica, sino en ese padecimiento del país, en el padecimiento de la violencia en general, de la poesía, de la palabra poética, también en cuidados intensivos, ¿no? En el tiempo contemporáneo. Es decir, varias dimensiones del término que se proyectan en distintos planos. Y como factor, de nuevo, hablando de lo premonitorio, sin yo saberlo, cuando yo puse ese título de ese libro, el último poema que escribí de ese libro, que ya tenía ese título, se refiere a una experiencia que fue la de yo vivir un mes en una sala de cuidados intensivos donde mi madre murió, cosa que yo no podía prever cuando puse ese título, donde no había ningún poema que tuviera que ver con la circunstancia médica de los cuidados intensivos. Pero en fin, ahí empiezan a salir los poemas, surgir esos poemas políticos, ¿no? Esos poemas también del dolor y el desacomodo con la vinculación con lo propio, con el país, y esa incertidumbre, ¿no? Que se genera a partir de esas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, a partir de allí, yo diría entonces, del 2010 en adelante, de esos años, porque ya Venezuela estaba muy agitada en esos años, empiezan a salir poemas de ese corte, y hasta lo último que he publicado, ¿no? Que ya has mencionado, ¿no? Lo de Cangrejo Ermitaño y Cartas de Renuncia, que están muy presentes también. Sí, Ahora se me ocurre pensar, ¿no? Porque en la continuidad de Cangrejo Ermitaño, como ya lo hemos referido, no hay una contextualización temporal, son poemas que vienen del año 91. O sea, está prácticamente toda tu obra encaminada por esa línea, digamos, emotiva, intelectual. Hay un desacomodo con el mundo, con la sí, realidad. Y eso podría ser también interpretado como una forma de insatisfacción política. O sea, ante una sociedad pues que no se aviene a, a un desarrollo pleno del individuo, ¿no? Incluso en la época que Venezuela estaba muy bien, pero ahí había un desarrollo que quizás no los poetas tengan muy profundizado esta especie de desajuste, por ejemplo, incluso respecto de la propia identidad. Hay un poema que dices, lo voy a citar brevemente, que lo cita Courtoisí y dice: ahora, sin regodearme en espejos, me adelanto, creo saber dónde se esconde, qué trinchera se agazapa, el que fui, el que soy, mi verdadero enemigo. Y es esto, entonces hay un desajuste personal profundo, ¿no? sí, Incluso con uno mismo. O coméntanos, a ver, tu testimonio es interesante, ¿no, Pinos? sí, pero me parece muy lúcido tu comentario y sí, hay un desacomodo que tiene que ver también con esa relación. Fíjate que esa relación con lo otro, con el otro, con la otra edad, que luego se proyecta en esa concepción de la extranjería. Entonces, la extranjería que en términos, digamos,
formales, significa estar en un país que no es el tuyo y vivir con tener que existir en una cultura que te es ajena y lidiar con eso, en realidad es algo más profundo, que no tiene que ver, que existe desde antes de esa experiencia, que puede no haberse dado esa experiencia de tener que desplazarte a otro lugar y ya te sientes extranjero en tu propio lugar. Te sientes extranjero con respecto a ti mismo, ¿no? Es decir, lidias con el otro, que no sabes quién es el otro. Entonces sí, eso ha estado siempre. Digamos que ya en esta fase de la salida del país se hace más explícita ese, esa pugna con esta situación del extranjero, pero ha estado siempre de una u otra manera, como bien dice, ese desacomodo, ¿no? Ahora, yo creo que eso es interesante, yo creo que esa es una condición natural o frecuente en los poetas, en los escritores, sentirte extranjero en todas partes, ¿no? Hasta el lenguaje que usas, tu relación con el lenguaje, relación que no es común no es la común para el común de la gente, ¿no? Entonces, esa manera de estar en el mundo, que es la poesía, para un poeta también implica normalmente marca una gran diferencia con el resto de la forma, de la gente y la forma como la gente entiende el lenguaje y se aproxima a la experiencia del lenguaje, ¿no? Entonces, uno de algún modo está condenado a cierta extranjería y a lidiar con esa otredad también, desde por la misma naturaleza de la poesía y de ser poeta, ¿no? Muy bien, mira, estamos redondeando lo que sugería al inicio de la conversación, porque te preguntaba prácticamente tu modo subrepticio, ¿no? En tu vinculación con la poesía. ¿Por qué la necesidad de la poesía en ti? ¿Por qué no otra cosa? Porque cuando escribes un paper o escribes un ensayo, por más poético que sea el lenguaje que empleas, hay unos parámetros que cuando entras en la poesía ya no existen más. Y en la poesía, mira, acá tú mismo dices algo en lo del cangrejo ermitaño y me gustaría reiterar, porque dices, soy de A, CD, este es mi lugar y aunque me vaya, aunque me escape lejos, este encierro siempre será mío. ¿Qué es eso de ACD? ¿Como ABC o es otra cosa? ¿Perdón? He copiado mal, de repente dice, soy de ABC, es decir, como el lenguaje, el abecedario es No, no, tu no, yo tierra. creo que ¿Qué dice? este, no, no, ¿Ah? yo creo que es un error de la copia, ¿no? Sí, pero soy de acá, dice, pero soy de acá. ¡Ay! Cara, Sí, casa que sí, no he copiado lo copié del sí. PDF, ¿no? Ah, ok. Entonces acá copia del PDF y lo alteran. Pero Ah, me ya, parecía ya. más, soy del Ya. ABC, yo pensé que era del Ah, lenguaje, ¿no? Del abecedario. Ya, muy bien. interesante, interesante. No, sí, 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 dice, pero soy de acá, este es mi hogar. Y aunque me vaya, aunque me escape lejos, este encierro siempre será mío. Oye, Vivo pero como el aunque no cangrejo. sea tal lo del ABC, pero también como podría ser que te refieras al propio lenguaje, y acaba siendo como tu lugar más personal y propio, el lenguaje o la poesía misma, en medio de Eso, toda esta ansia, ¿no? De toda eso esta es muy, situación eso, trashumante. es, eso es muy interesante lo que dices, porque realmente hay muchos poemas donde te puedes referir a eso otro puede ser ese lugar, ese otro puede ser ese otro cuerpo, si la amada, ese otro puede ser muchas cosas, pero esa lectura que acabas de decir, que comentar, esa posibilidad siempre está abierta en esos poemas. Es el lenguaje también. Ese estar acá también es el lenguaje, ¿no? Entonces, eh, ciertamente esa lectura es muy admisible, ¿no? Es tu lugar, el lenguaje. Y también cuando hablaba de los cuidados intensivos, es es la palabra que está en cuidados intensivos, no solo el cuerpo enfermo, sino ese lenguaje también eh, que, que, que está en una situación crítica, ¿no? Sí, entonces es muy interesante porque siempre está el lenguaje, de una u otra manera, en muchas de estas imágenes que parecieran demasiado directas
un lenguaje, digamos. A mí me interesa mucho explorar esto del lenguaje cotidiano, cotidiano, porque evidentemente es un tipo de lenguaje que no ofrece en principio obstáculos de comprensión de qué significa cada palabra, pero siempre hay un entrelineado, hay un juego ahí también, hay una cierta extrañeza sutil que abre posibilidades de lectura para un buen lector de poesía. Otro pasa de largo y simplemente entendí el poema y sigue al siguiente, ¿no? Entonces ahí hay un juego también muy... Hay una, no sé si para completar esto que estoy diciendo, porque esto es un poema muy corto, pero que puede redondear la idea, y es una suerte de arte poética que está hacia el final de ese libro Sí, de Cangrejo adelante, claro. Montaño, que se llama Ars Nimia. Dice, un lenguaje que encubra y descubra, sin hacerse notar, que oculte y revele con sigilo, un arte de lo mínimo o con una M menos de lo nimio, en el que sin excesos se haga sentir el cartílago de la lengua. Hacer sentir la Exacto. lengua, el cartílago de la lengua en cada poema, ¿no? Lo que tú acabas de decir ahorita cuando hiciste esa lectura de ese poema, está la lengua ahí, ¿no? Como entrar bueno, el cartílago es otra cosa con el hueso, pero también lo sentía como irse a la médula del asunto. Y esto es interesante porque la poesía, sea desmesurada, o sea breve, sea barroca, o sea cotidiana, si no es misteriosa y si no tiene una disposición profunda por ese lado, realmente no es poesía. O sea, uno Así puede es. escribir mesura o desde la contención, pero siempre y cuando lo que se proponga sea poético. Eso ya no lo puede identificar ya ni uno que tenga 10 doctorados en filosofía y literatura, pero los lectores de poesía, guiados por la intuición, pueden determinarlo. No es una cosa que se pueda definir como una fórmula química o como una teoría física, pero es algo que ahí persiste. Entonces, Ujú. cuando la poesía es tal, hay un misterio. Por eso te iba a comentar, hay poesía que puede ser barroca, pero que está cifrada solamente unen en el lenguaje y no tienen mayor misterio, es vacía. Y Pues, viceversa también, ¿no? Y viceversa. 100%, sí, absolutamente, 100%, estoy 100% de acuerdo. Bueno, al punto que para mí, si me preguntas una definición de la poesía, para mí la poesía es el lugar de encuentro justamente en su más plena desnudez del lenguaje y el misterio de la existencia y de todo lo que nos rodea. Es decir, ese lugar de encuentro de ese lenguaje desnudo con el misterio, enfrentar el misterio desde el lenguaje, ¿no? En su plena desnudez, ¿no? Eso es para mí la poesía, ¿no? Tú Y eso mencionaste la hace que palabra, la música siempre sea grandiosa. Así sea una propuesta aparentemente muy llana o cotidiana. Y como te decía, dentro del terreno de las contradicciones, hay poesías desmesuradas que no tienen nada que ver. A mí me encanta lo desmesurado y lo contenido, pero siempre y cuando sea luminoso exacto, o oscuro, pero poético. Si no, no eh, existe más, no es tan difícil. así Escribir es. puede ser más complicado, pero aprenderla, disfrutarla, yo no sé por qué se enreda tanto la gente ahora, ¿no? Quizás por ocultar sus falencias, ¿no? Ahora vamos a retomar una línea de interpretación que también nos propone Courtoisí, digamos, hay que mencionarlo, ¿no? Por honestidad. Tampoco lo voy a citar un fragmento del prólogo, dice, Ujú. mientras Cadenas trabaja en ocasiones la dimensión existencial, metafísica del discurso y el destierro, fundándola como una mitología, Gutiérrez Plaza refiere el desarraigo, el destierro, la diáspora, en una cotidianidad palpable, visible, inmediata, expresada en unidades poéticas concretas, breves, de composición minimalista, pero absolutamente efectiva. Ahora, lo cito y de alguna forma también por discrepar, que tengo un agudo espíritu de contradicción, porque de lo que nos estás leyendo esta noche y de lo que nos estás comentando, sin ánimo de mayor polémica, ¿no? Por supuesto, es que toda esa indagación minimalista tiene también una raigambre metafísica. Esos desajustes con el yo, ya pues que más puede ser más metafísico. O coméntanos a ver qué piensas tú mismo, ¿no? Tu testimonio es lo que nos interesa.
Bueno, yo creo que, como diría, ha dado en el clavo, porque para mí, igual que usaste la palabra misterio anteriormente, que celebro que la hayas usado, celebro que hayas usado ahorita la palabra metafísica, porque para mí también en la poesía, en esa poesía de lo cotidiano, de los objetos cercanos, de, 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 de explorar casi como por primera vez, como ese niño sin palabras que tiene que nombrar por primera vez un objeto, hay una experiencia metafísica, ¿no? Hay una metafísica allí. Y hay poetas, yo por ejemplo, te diría, para mí una Wisława Szymborska, que es una poesía también de un lenguaje muy cotidiano, un lenguaje muy entendible, es una extraordinaria poeta por ese lado, es una poesía metafísica, absolutamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos de pintura, yo veo a un poeta como Magritte, René Magritte, que también es algo que, bueno, tú entiendes perfectamente todo lo que estás viendo allí, pero lo que estás viendo allí no tiene nada que ver con lo que habías visto antes en relación a esos objetos y cómo se ordenan esos objetos. Entonces, el tema de lo metafísico, desde lo cotidiano, desde lo que es fácilmente identificable, pero que al reordenar esto de otra manera, ves otro mundo. Esa es parte de mi Tiene proyecto. pipa, y te Sí. entra, esto no es una pipa, ¿no? O sea, el frágil. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Y entonces esto cotidiano aparece desde otra perspectiva, con profundidades aparentemente insólitas y que existen. O sea, el que tiene el ojo para detenerse sabe ahondar y cavar en ello, que la realidad nunca es tan plana como le parece a los propios realistas, ¿no? Así es, exactamente. Entonces tú Imagínate lo cuando... del realismo realista, peor, te vuelves de época, ¿no? Peor. eh, Y Arturo, nos faltan pocos minutos para cerrar esta conversación tan enriquecedora y te quiero pedir un poema para ir culminando, que esté dentro de este marco de no más de 2, 3 minutos. muy bien. Dame... Elige el que quieras, ¿no? No hay, me damos eh, ello. a ver, ¿cuál? Eh, ¿Ya has visto presentaciones de este último libro que sacado en Ecuador? sí. A ver, déjame buscarlo aquí un segundo. Ajá. Eh, Aquí. Voy a leer uno claro, esta es parte de la antología esta que se publicó en Ecuador, pero que es el primer poema de un libro que se llama Principios de Contabilidad. De nuevo, un libro que se llame Principios de Contabilidad, algo extraño hay allí. Ahora, el lector va a verse obligado a tener que interpretar de nuevo esta frase que no puede significar lo que se supone que significa, porque en el libro no tiene nada que ver con lo que uno esperaría. Un amigo decía que era el libro más vendido y más devuelto, justamente por eso, porque no tenía que ver con lo que se esperaría. Ahora voy a leer el poema. El poema se llama Las Piedras, que es el poema con el Pero que se antes, abre. antes de que digas eso, pero es una constante de varios de tus títulos. Sí, Principio de contabilidad, sí, cuidados intensivos, cartas sí, de sí. renuncia. Entonces, este hombre en las ciencias económicas, tiene fijación ahora con las ciencias médicas, ahora está en el ámbito laboral, ¿no? O sea, Exacto. y Me gusta jugar lo de con la todo eso. el otro día le preguntaba a algunos poetas, me salió un poeta como de 70 años que era profesor de ciencias de la administración, era administrador. Yo le digo, mira, hasta un administrador me encuentro de poeta, pero no creo que haya un poeta, un contador. No sé si hay, que debe ser muy interesante, ¿no? Realmente yo no sé, ¿tú conoces alguno? No, no. Bueno, Contador, yo creo que a Pessoa le tocó hacer algunos oficios, algunos oficios cercanos a la contaduría, sin ser bueno, contador, ¿no? Helio, O ¿no? Elliot, El sí, banco, sí, era bancario, ¿no? sí, bueno, Pero es duro. y Wallace Steven era vicepresidente de una empresa de seguro. Entonces, bueno, adelante y con esto Ajá, cerramos la noche. muy bien, Percy, muchísimas gracias, ya lo leo. Se llama Las Piedras. De las piedras se habla con envidia, quizás
porque ellas no hablan, no fruncen el ceño y aparentan desatender lo que a su alrededor acontece. Obviamente, todo esto es mentira. No vuelan, pero enseñan a los pájaros a volar. Se detienen en los abismos, al pie de los puentes, al margen de los ríos, y desde allí advierten como anónimos vigías los peligros de sostenerse en el aire. Cultivan, además, varias lenguas sin poseer ninguna. Su arte está en hablar por la boca de otros. El aire las recuerda cada vez que los páramos silban en el viento y los ríos cuando nos adormecen con su insaciable ronquido. Si se agrupan lo hacen como gesto fraterno, pues odian la soledad. De ellas se escribe siempre para hablar de otra cosa. Su aparente mudez es tan solo una licencia que Dios les da, pues así nos interroga. Sí. Excelente. Nos queda mucho para conversar y reflexionar sobre todo ello, pero te agradezco tu participación, Arturo. Así Muchas que gracias, Percy. en Muchísimas gracias. contacto y ya regresamos el martes con más libertad bajo palabra que se presenta el poeta nadaísta Armando Romero. Gran Buenas amigo. noches. Buenas noches. Gracias, Percy.